Miércoles 18 de febrero, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, asiste a la Comisión Permanente del Parlamento, citado por el senador del Partido Colorado, Robert Silva. La comparecencia es porque considera Silva que en la actual administración hay retrocesos en materia educativa. También asiste a la comisión el presidente de ANEP, Pablo Cajiano. Hoy se reunió por primera vez la comisión preinvestigadora en el Senado por el caso Cardama. Su creación fue a instancias del Frente Amplio. Los 3 miembros que la integrarán serán los senadores Nicolás Viera, Eduardo Brenta y la nacionalista Graciela Bianchi. La Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea continúa hoy recibiendo a diferentes delegaciones. Este mediodía asisten dirigentes del PIT-CNT. Más temprano lo hicieron representantes de la Cámara de Industria y de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Los diputados de la oposición, el nacionalista Sebastián Andújar, el colorado Conrado Rodríguez y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, presentan hoy un proyecto de ley para bajar casi a la mitad los montos de las multas de tránsito. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, se reunió con las gremiales de productores de leche por el conflicto en Conaprole. El encuentro se da ante una solicitud realizada por la Asociación Nacional de Productores de Leche. Desde el sector se afirma que hay faltante de productos lácteos. La Unión de Exportadores ve con preocupación los paros realizados en el puerto de Montevideo. Argumentan que en el último año son más de 30 las medidas sindicales que afectaron el normal funcionamiento de esta terminal portuaria. La Unión de Funcionarios del CODICEN se declaró en conflicto y ocupa el edificio de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, ubicado en 18 de Julio y Pablo de María, tras denunciar un recorte de más de 700 horas docentes. Los trabajadores de COPSA reclaman adeudos en el salario de enero. Argumentan que solo se les abonó el 40% del sueldo del primer mes del año. Hoy se reunirán con la gerencia de la empresa y, de no haber avances, no descartan realizar un paro. Declara este mediodía ante Fiscalía Agustina Basso, hija de Gustavo Basso, socio fundador de Conexión Ganadera. En la mañana declaró el yerno de Basso, Alfredo Raba. El lunes será el turno de Marcela Carrasco y Valentina Carrasco, todos indagados, como se sabe, por su participación en las empresas vinculadas a los fondos ganaderos y los mecanismos de adquisición de los bienes detectados por la justicia. La justicia imputó a uno de los líderes del clan Los Colorados, Axel Joel Matos. Deberá cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica por 120 días mientras continúa la investigación. Se le tipificaron los delitos de violencia privada y disparo de arma de fuego. La medida fue dispuesta tras su detención por balaceras registradas en Cerro Norte. Y en Tacuarembó la Fiscalía pidió una condena de 30 años de prisión más 15 de medidas limitativas para la mujer que en 2025 mató a su hija de 9 meses y causó lesiones de entidad a su hermana gemela. Mañana y el viernes se realizarán audiencias judiciales por el caso que involucra al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Mañana está prevista una instancia en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde podría volver a encontrarse con Romina Celeste Papazo, cuya denuncia en el 2023 dio inicio a la investigación. Un hombre de 60 años murió en un accidente frontal ocurrido esta madrugada en el kilómetro 363 de la Ruta 3 en el departamento de Paysandú. Por causas que se investigan, el auto, que circulaba de norte a sur, cruzó de senda e impactó con otro. Además, 3 personas resultaron lesionadas y fueron derivadas a diferentes centros de salud. Grupos ambientalistas convocan a una caravana para esta tarde ante la llegada del buque Prospector a Punta del Este, el primer barco de prospección sísmica en aguas uruguayas. Las organizaciones que se oponen a estos proyectos van a realizar una caravana desde Piriápolis a Punta del Este. La concentración será a las 17 horas en la UTU de Los Arrayanes, ubicada en el kilómetro 7 del Camino Los Arrayanes, esto es a la altura del 102 de la ruta interbalnearia. Desde allí partirá la caravana hasta el puerto de Punta del Este con llegada estimada a las 18:30. En el ámbito del deporte destacamos que se corre la tercera etapa de Rutas de América, que a través de 158 kilómetros unirá José Enrique Rodó con Santa Lucía. Lidera la general Ignacio Maldonado del Club Náutico Boca de Cufré de San José, Boca del Cufré de San José, ganador de la edición 2025. Además del torneo, Juan Caorsi de la Armonía de Río Negro ganó la segunda etapa realizada ayer. Liverpool perdió en la hora ante Independiente de Medellín 2-1 como local por Copa Libertadores. La revancha será en Medellín el próximo martes. También por la Libertadores mañana jugará Juventud de las Piedras ante Guaraní a la hora 19 en el Parque Viera.
Comienza a jugarse hoy la última etapa del clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Para los 6 primeros puestos, hoy se enfrentan Biwa, Welcome. Se realiza el primer día de los últimos test de la pretemporada de la Fórmula 1, que se extenderán hasta el viernes. Es la última oportunidad para que los equipos prueben sus coches antes del Gran Premio de Australia en Melbourne, que va a ser del 6 al 8 de marzo. Las pruebas son en el circuito Shakir de Bahrein. Se televisan las sesiones en la mañana y en la tarde en los 3 días de la prueba. Porque en la primera tanda de las pruebas no se había televisado. Exacto, todo, solo un tramito. Así que ahora, para los que les gusta, para darse una panzada. Panzada, tal cual, doble. Bueno, nos vamos a las noticias internacionales y empezamos hablando de Argentina, porque la empresa FATE, productora argentina de neumáticos radiales, anunció su cierre. La firma dejará de fabricar en la Argentina en su planta de San Fernando y va a despedir, según ya confirmó, a 920 trabajadores. La decisión se conoció a horas de un paro de la Confederación General del Trabajo, la CGT, por el proyecto de reforma laboral que se debatirá ahora en la Cámara de Diputados. La empresa alegó la determinación a la apertura comercial que impulsa el gobierno y las importaciones que llegan desde China. Y a esta hora hay tensión en la planta porque un grupo de trabajadores comenzó a romper el alambre para ingresar a los terrenos. Los trabajadores buscan unirse a otro grupo que ya se encontraba dentro de la empresa desde las primeras horas de esta mañana, cuando denuncian que fueron notificados de su despido por medio de un cartel que anunciaba el cierre y además sin aviso previo. Nos vamos ahora a compartir más noticias del ámbito internacional en el siguiente compacto. Ucrania y Rusia ponen fin a su ronda de negociaciones en Ginebra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defiende que aún hay diferencias en elementos claves, aunque ambas partes aseguran que las conversaciones, que han durado 2 días, han supuesto avances. Vladimir Medinsky es responsable de la delegación rusa. Como saben, las negociaciones duraron 2 días. Ayer fueron muy largas en diferentes formatos y hoy duraron unas 2 horas. Fueron difíciles, pero se mantuvieron en el buen camino. La próxima reunión se va a celebrar en breve. Antes del encuentro, Ucrania se ha quejado de presión estadounidense para acelerar el acuerdo de paz para una guerra que se acerca ya a los 4 años. El canciller de Cuba llega a Moscú, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin. La isla busca apoyos para mitigar el bloqueo energético al que está sometida por Estados Unidos. Antes, Bruno Rodríguez se vio con su homólogo ruso Sergei Lavrov, que reafirmó la solidaridad de su país con su tradicional aliado. El Congreso de Perú destituye a José Gerí, quien había asumido la presidencia interina del país en octubre tras la salida de Dina Boluarte. La Cámara votó ampliamente en contra de Gerí, relacionado con 2 casos de presunta corrupción. Con su sucesor, aún por conocer, Perú tendrá un 8º jefe de Estado en 10 años. 11 personas han sido detenidas en Francia en relación con el fallecimiento de un joven activista de extrema derecha en la ciudad de Lyon, víctima de una paliza. Una línea de investigación trata de definir si entre los responsables de la muerte hay miembros de un grupo ilegalizado de extrema izquierda. El partido de izquierda radical, la France Insoumise, la Francia Insumisa, con lazos con dicho grupo, anunció la evacuación de su sede por una amenaza de bomba. Bulgaria celebrará elecciones anticipadas el próximo 19 de abril. La presidenta anunció igualmente la creación de un gobierno interino que regirá el país hasta esa fecha y organizará los comicios convocados tras una reciente ola de protestas contra la corrupción y pidiendo reformas políticas. 38 mineros han fallecido por la explosión, una explosión de gas en una explotación de plomo en Nigeria. El accidente tuvo lugar en una mina en el estado de Plateau y ha dejado además otros 27 heridos que han sido trasladados de urgencia a instalaciones hospitalarias. Y la UEFA investigará las acusaciones de racismo contra el jugador del Benfica, Prestriani, quien supuestamente llamó mono en al menos 5 ocasiones al jugador del Real Madrid, Vinicius, en un partido de Liga de Campeones.